Bienvenidos al curso de TwinCAD 3 PLC. En este vídeo vamos a ver los tres tipos de unidades de programación que se pueden incluir en un proyecto de TwinCAD PLC. Los POUs son unidades de programación, digamos que son las unidades básicas de un proyecto de PLC. En ellos se contiene el código del PLC y dentro de cada uno están las variables locales visibles desde ese POU. Se declaran con un nombre para poder ser llamados desde cualquier parte del proyecto y según la norma IEC 61131-3 existirían tres tipos de POUs que serían los programas, PRG, Function Blocks, FB y funciones, FUN. Cada POU consiste de un área de declaración y otra área de programación. Esta parte superior sería el área de declaración de variables locales del POU, ¿vale? Que es común, es la misma para todos los lenguajes IEC. Y en la parte inferior está el área de escritura de código, donde ya podremos escribir el código del POU en cualquiera de los lenguajes soportados. Lista de instrucciones, ladder, function block diagram, sequential function chart, texto estructurado y CFC. En el proyecto de PLC, los POUs se alojan en la carpeta POUs. Veis que hay aquí POUs de distinto tipo programa, función block. Para agregar POUs adicionales, en la carpeta, botón derecho, agregar, POU. Y bueno, aquí podemos especificar el nombre del POU, el tipo de POU que es, si es tipo programa, si es tipo bloque de funciones, si es una función. En el caso de la función veis que también hay que especificar el tipo de dato que nos va a devolver la función, de los datos disponibles. Y por último, pues el lenguaje de implementación de ese POU dentro de los lenguajes disponibles. La jerarquía entre los distintos tipos de POUs consiste en que un programa puede llamar a programas, a function blocks y a funciones. Los function blocks pueden llamar a otros function blocks y a funciones, y las funciones solo pueden llamar a otras funciones. Cuando en un proyecto de TwinCAD agregamos un nuevo proyecto de PLC y elegimos la opción de Standard PLC Project, él automáticamente nos crea en el apartado de tareas, nos crea una tarea por defecto de 10 milisegundos o 10 veces el tiempo base, y en este caso por defecto también es de 1 milisegundo. Entonces nos crea una tarea de 10 milisegundos y además nos crea en el apartado de POUs del proyecto, nos crea el primer POU que le llama automáticamente main y que está asociado también automáticamente a esa tarea. Es decir, al hacer un proyecto de PLC estándar, él nos crea una tarea de 10 milisegundos que a su vez llama al primer POU del programa que se llama main y le llamará cíclicamente cada 10 milisegundos. Luego este programa main podrá llamar a otros programas, a function blocks, a funciones,
pero siempre tiene que haber, digamos, un punto de inicio para empezar a correr el proyecto de PLC. Aquí en realidad está una referencia a la tarea. La tarea en realidad, como se ha visto, está en el apartado de tareas, y esto en realidad es una referencia a que esa tarea está llamando al POU main. En realidad la tarea está en el apartado de tareas y el POU main está en la carpeta de POUs. Pero aquí tenemos el indicativo de esa relación entre la tarea principal y el primer programa de esa tarea. Es obligatorio que una tarea llame a un POU de tipo programa. Siempre tenemos que empezar por un POU de tipo programa. De esta forma, el programa puede ser llamado por tareas u otros programas, y él puede llamar a función blocks, funciones o a otros programas. Las variables locales son estáticas, es decir, se mantienen, el valor de esta variable se mantiene de un ciclo a otro, y hay una serie de parámetros de entrada y salida, los var input, los var output, los var in out, que podría tenerlos, pero no es normal. No es normal que un programa se le den parámetros de entrada, de salida o de entrada y salida. Como veremos, los otros tipos de POU sí pueden tener algunos de estos parámetros. El valor de las variables de un programa es visible en modo online. Se puede hacer depuración en modo online viendo directamente los valores que tienen las variables. Y el ámbito de los programas, pues su uso suele ser para ámbito más amplio o menos específico que lo que pueden ser los function blocks y las funciones. Son de propósito más general. Como veis, en este ejemplo está la referencia de la tarea llamando a un POU de tipo programa, como es main, ¿vale? Y luego ya, a partir de ahí, pues el programa ya podría llamar a cualquier otro tipo de POU. En este caso, pues aquí el POU main lo que hace es, en función de un selector, pues llamar a otros programas, como podrían ser arranque, funcionamiento y parada. Veis que la forma de llamar a un programa es el nombre del programa, y luego a continuación se han puesto unos paréntesis vacíos indicando que no enviamos ningún parámetro a ese programa. Existe otro tipo de POU muy importante y de uso bastante común, que es el function block. El function block puede ser llamado por un programa y por otros function blocks. Él, a su vez, puede llamar a otros function blocks y a funciones. Sus variables locales son estáticas, igual que lo eran las variables locales de los programas, y mantienen el valor de un ciclo a otro. Cada instancia del function block, cada copia del function block, tiene su propia copia de las variables internas. Aquí sí es común el que un function block tenga parámetros de entrada, que serían los var inputs, parámetros de salida, los var output, e incluso en ocasiones pueden tener var in out, que serían parámetros de entrada y salida a la vez. Cuando nosotros llamamos a un function block, lo normal es que en la llamada a la instancia del function block se le dé unos parámetros de entrada, y en función de su programación él nos responda con unos parámetros de salida, que serían los var output.
Estas variables, como veremos ahora, en la declaración de las variables, llevan la etiqueta var input para los parámetros de entrada, var output para los parámetros de salida y var in out serían para parámetros de entrada y salida a la vez. Se pueden depurar en línea los function blocks, no el function block genérico, sino las instancias, las copias de ese function block, se pueden depurar y ver dentro de cada instancia el valor que tienen las variables en ese momento. El uso del function block es ese, el hacer, digamos, el englobar o encapsular los objetos de un comportamiento igual para poder hacer copias de ese objeto, como podrían ser contadores, temporizadores, PIDs, bombas, motores, compuertas, etcétera. Si en una instalación tenemos, no sé, 10 bombas, en lugar de programar las 10 bombas individualmente, la misión del function block es poder programar una bomba tipo y hacer 10 instancias de esa bomba con sus entradas y salidas independientes. Aquí, en este ejemplo, hemos construido un function block, un POU de tipo function block. Como veis, tiene var inputs, que serían los parámetros de entrada, y var outputs, que serían los parámetros de salida. En este caso, los var input serían pues la solicitud de abrir la válvula, el final de carrera abierto, la solicitud de cerrar la válvula y el final de carrera cerrado. Son informaciones de entrada hacia el function block. Y él, en función de la programación que tiene, nos devuelve unas variables de salida, que serían estas var outputs, serían los parámetros de salida. Sería, por ejemplo, abrir y cerrar. Serían las respuestas de la válvula a esas peticiones, a esos parámetros de entrada. Y hemos programado que si tenemos la solicitud abrir y no está el final de carrera abierto y no está la salida a cerrar, pues entonces activamos la salida a abrir. Y por el contrario, si tenemos la solicitud cerrar y no tenemos el final de carrera cerrado y no tenemos la salida a abrir, entonces activaríamos la salida a cerrar. Hemos hecho esta programación de una válvula tipo y, como veis, pues por ejemplo aquí en el programa arranque, lo que hacemos es, si queremos manejar dos válvulas independientes, pero con una sola programación, pues haríamos una instancia que la llamaríamos válvula 1 de ese function block que hemos construido. Aquí haríamos otra instancia distinta que sería válvula 2 del mismo function block. Y entonces aquí tendríamos dos válvulas que funcionarían independientemente con una sola programación que sería la que hicimos dentro del function block. Las instancias se declaran dentro de un programa, por ejemplo, pues tal y como hemos hecho aquí, dándole un nombre a la instancia y diciendo que es el tipo de ese tipo de function block. Y luego, pues aquí tendríamos la llamada a los function blocks, bueno, a las instancias de los function blocks, a válvula 1, dándole unas entradas independientes para la válvula 1 y ella nos respondería en función de la programación con unas salidas independientes de la válvula 1. Igual que en la válvula 2, pues se le asignan otras entradas independientes para la válvula 2 y en función de la programación nos devolverá
las salidas particulares de la válvula 2. Si quisiéramos hacer una tercera instancia, una tercera válvula, en cualquier parte del programa, pulsando la tecla F2, nos sale el asistente y entonces eligiendo módulos de función, en lugar de elegir un function block de alguna de las librerías que tenemos disponibles en el sistema, pues nos iríamos a nuestro propio proyecto. Dentro de la carpeta POUS encontraríamos el function block válvula 2 finales de carrera. Aceptaríamos. Le daríamos el nombre, pues por ejemplo, válvula 3. Y él nos pondría aquí una nueva llamada a una tercera válvula con los mismos parámetros, y en la declaración de variables nos declararía la instancia de esa válvula 3, que sería también del tipo válvula 2 FC. Por último, y no menos importante, estaría el POU de tipo función. El POU de tipo función es el último en la jerarquía de llamadas, ya que los programas, los function blocks, pueden llamar a funciones y las funciones pueden llamar a otras funciones. Y las variables locales de la función, y esto es muy importante, son temporales, no son válidas de un ciclo a otro, sino que en cada ciclo de scan estos valores de las variables de las funciones se pierden, se reinician. Las funciones normalmente tienen parámetros de entrada, con lo cual cuando se llama una función se le da una serie de parámetros, y no es normal que tengan parámetros de salida, porque la función tiene un único parámetro de salida, que es una variable con el mismo nombre que la función y del tipo de dato que se declaró o se especificó al construir la función. Podrían tener varying out, aunque no es común, y al depurar, para depurar una función y poder ver el valor de sus variables locales, la única forma sería provocar un breakpoint en el programa dentro de la función y en ese momento comprobar el valor que tendría en ese paso por la función. El uso de las funciones pues tiene que ser código que se ejecute en un único ciclo de scan, por lo que hemos dicho de que los valores desaparecen. Y por ejemplo, pues podrían ser funciones matemáticas, conversores de valores, fórmulas. Aquí en este ejemplo, en la carpeta POUS, tenemos dos POUs de tipo función, Fahrenheit to Celsius, que es una función, y media de dos valores, que es otra función. En esta función, cuando la hemos construido, hemos puesto un solo parámetro de entrada, que es, en este caso, una variable real, se llama Fahrenheit. Y esta función tendría como salida, aunque no haya aquí ningún parámetro var output, tendría como salida una variable que se llamaría igual que la función Fahrenheit to Celsius y sería del tipo de dato que hemos especificado al construir esta función. En este caso,
un real. Esta función pues calcularía la salida de la función, que repito que sería el mismo, la variable tendría el mismo nombre que la función y el mismo tipo. Y en este caso, pues la variable de salida, que sería Fahrenheit to Celsius, sería igual pues a Fahrenheit al parámetro de entrada menos 32, multiplicado por 5 y dividido por 9. Otra función, por ejemplo, media de dos valores. En este caso hemos puesto dos parámetros de entrada. Hemos puesto en var input valor 1, que es un real, valor 2, que es otro real. Y la salida de la función será el propio nombre de la función, una variable con el mismo nombre que la función, del tipo de dato que hemos especificado al construirla, que es un real. Y en este caso, pues la salida de la función será media de dos valores, que será el valor 1 más el valor 2 dividido por 2. Para llamar a una función desde cualquier parte de un programa, como hacíamos con el function block, F2, en este caso, en lugar de módulos de función, como los function blocks, sería llamadas de módulo, y en lugar de coger una función de las librerías, pues cogeríamos de nuestro propio proyecto, pues por ejemplo, la función Fahrenheit to Celsius. Al hacer la llamada de la función, nos pide el parámetro de entrada, la temperatura a convertir, y pues aquí tendríamos que tener pues otra variable que sería del mismo tipo que la salida de la función, por ejemplo, temperatura. Sería igual a Fahrenheit to Celsius de Fahrenheit. El valor que pusiésemos aquí lo pasaría a Celsius y lo introduciría en la variable temperatura, que repito que tiene que ser del mismo tipo que la función. O, por ejemplo, si queremos llamar a la otra función que se ha construido, F2, media de dos valores. En este caso nos pediría los dos valores porque tenía dos var inputs la función. La salida de la función era media de dos valores. Y entonces el resultado de la función dándole los valores que queramos aquí, pues lo guardaría en la variable temperatura, que sería del mismo tipo de variable que la función. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso habría un ejemplo que sería utilizaríamos una función dentro de otra función, o llamaríamos a una función dentro de otra función. En este caso hemos dicho que la temperatura media, que es una variable real, igual que media de dos valores. En este caso hemos dicho que haga la media de dos valores dándole como valor 1, como parámetro de entrada a la función media de dos valores, la temperatura 1, y como valor 2 le estaríamos diciendo que cogiese la temperatura 2, pero a su vez con el resultado de la función Fahrenheit to Celsius. Es decir, la temperatura media sería igual a la función media de dos valores de temperatura 1 y de la temperatura 2 pasada a Celsius con la segunda función. Como veis, se pueden poner funciones como parámetros de otras funciones. Y con esto habríamos terminado este capítulo.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.